EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Un saludo muy especial para todos ustedes. Qué alegría que podamos compartir este programa. Mi nombre es Juan David Henao, teólogo de la ciudad de Medellín, en Colombia. Y vamos a compartir hoy un tema que lo aprendí muy niño y lo aprendí de mi mamá, de mi madre. Imagínense que una vez, teniendo yo unos 7 añitos, salí a buscar a mi mamá que estaba en el jardín. Y yo la vi mirando así como para el techo, así mirando como para el cielo. Y yo le dije, mami, ¿qué estás haciendo? Y ella me dijo, orando. Y yo, mami, ¿y qué es orar? Hablar con Dios, me respondió ella. Yo, ¿hablar con Dios? ¿Tú puedes hablar con Dios? Me impactó muchísimo lo que me dijo, porque nunca había escuchado yo esto. Y yo, mami, ¿cómo así que hablas con Dios? Cuéntame eso. ¿Tú cómo le hablas y Él cómo te habla? Y mi mamá me empezó a explicar cómo habla Dios. Mientras yo tenía 7 años en el jardín de mi casa y hoy tengo 32 años y todavía me acuerdo, 25 años después, de lo que me respondió. Porque me impactó tanto su respuesta que me ha servido toda la vida cada vez que he querido encontrar al Señor. Y yo quisiera que ustedes, amables televidentes, también prestaran toda la atención para que pudiéramos escuchar la voz del Señor. Porque como dice el Cantar de los Cantares, es muy hermosa su voz, de sus labios brotan miel y su dulce voz me anima, me alienta y me ayuda. Él es el amado y nosotros somos su amada. Nosotros somos su iglesia y Él es nuestro amado, nuestro esposo. Él es el Señor, Él es el novio, Él es el esposo, Él es el amado. Y nosotros somos su amada, la iglesia. Él nos dice en la palabra de Dios a través del Cantar de los Cantares: ven a mí, amada mía, levántate, cariño. El tiempo bello ha llegado, las rosas en el bosque han brotado, es tiempo de cantar. Y ella, impactada, responde: yo quiero escuchar tu voz, qué dulce es tu voz. Déjame ver tu figura y déjame escuchar tu voz. Es tan agradable verte y es tan dulce escucharte. Pues hoy vamos a aprender un poquito a escuchar la voz del amado. Primero, ¿cómo habla Dios? Primero, Dios habla a través de las otras personas. Dios habla en las personas que te aman. Dios habla en las personas que están cerquita de Dios. Dios habla en ese sacerdote, Dios habla en ese predicador, Dios habla en esa mamá, Dios habla en ese papá. Las personas que están cerquita de Dios y las personas que te aman, a través de ellos te ama Dios. Quizás a través de un buen amigo, ahí también te habla Dios. Y qué importante aprender a escucharlo. Una vez le escuché a un sacerdote en una homilía algo que me impactó. Decía así: los consejos mejores en mi vida no me los han dado en la universidad, no me los han dado en el seminario. Los mejores consejos en mi vida me los ha dado mi mamá. Y es una mujer humilde que nunca ha estudiado, que vive en el campo. Pero yo ahí aprendí que los mayores y mejores consejos no los da la inteligencia, sino que los da el amor. Porque es mi mamá la que me ha llenado de esos mejores consejos. Y ahí habla el Señor. Ahí es donde nos habla Dios, en las personas que nos aman. Pero alguno dirá: ¿y uno cómo sabe cuándo es y cuándo no es de Dios? Qué buena pregunta. Eso es lo que llamamos el discernimiento. Y les voy a hablar también un poco de eso al final, cuando termine los distintos puntos y las distintas maneras de cómo nos habla Dios. Llevamos uno. Este primero es el siguiente: Dios nos habla a través de los otros. Vamos para el 2. Dios nos habla
también a través de nosotros mismos. A través de mi conciencia, mi inteligencia, a través de mis sentimientos y mis presentimientos, a través de todo lo que yo soy, también Dios nos está hablando. Por eso nos regaló inteligencia, porque Él también habla a través de nuestra inteligencia. Por eso nos regaló conciencia, porque la conciencia es el sagrario interior del ser humano, dirá Juan Pablo II. Por eso nos regala sentimientos, porque muchas veces Dios también nos puede hablar a través de los sentimientos. Vamos al tercero. La tercera manera en que Dios nos puede hablar es justamente a través de la creación. Dice la palabra de Dios: los cielos muestran tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. Pues la creación nos habla del Creador. La creación nos habla, ahí nos habla Dios en su creación. A través de pronto de los animales, de un amanecer, de un atardecer. Por ejemplo, no sé si usted sabía que los pingüinos tienen una sola pareja toda la vida. Y si esa pareja se muere, ellos se quedan solitos y no buscan más parejas. ¿Cómo no nos va a hablar Dios ahí en una invitación a la fidelidad? Y así, de muchas maneras, en los animales, en la naturaleza, en el cielo, en el firmamento, en las estrellas, el sol nos habla de la luz de Dios. Por ejemplo, y así en cada situación, si tenemos unos ojos abiertos y unos oídos dispuestos, podemos descubrir la palabra de Dios en la creación. La belleza y la hermosura de Dios la podemos descubrir en su creación. ¿Cómo más nos habla Dios? ¿Sabes cómo te habla Dios? A través de los sueños. Cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, se da cuenta que en muchas ocasiones habla Dios a través de los sueños. Por ejemplo, a José, el del Antiguo Testamento, el que soñaba con las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, Dios le hablaba a través de sueños. Y a José, el papá de Jesús, el esposo de María, también le habló a través de sueños. Y a los hombres justos, dice la Escritura, Dios les habla a través de sueños. Dios a nosotros también nos puede hablar a través de sueños. Pero no solo de sueños mientras estamos dormidos, sino también de esos sueños mientras estamos despiertos. En esos sueños Dios te habla. Es lo que San Agustín llama los deseos santos. Cuando Dios nos da deseos de hacer el bien, deseos de servir, deseos de ayudar al prójimo, deseos de proclamar la palabra, deseos de ayudar al huérfano, al necesitado. Ahí, en todos esos deseos y en todos esos sueños de hacer el bien, Dios nos habla. Porque Dios no pone sueños en el corazón del creyente que el mismo Dios no quiera llegar a cumplir. Por eso Dios nos habla. Primero, sé que me está poniendo atención. Qué bueno que repita conmigo estas ideas que le estoy compartiendo. Primero, Dios nos habla a través de los demás. Segundo, Dios nos habla a través de mí mismo, mi inteligencia, a través de mi conciencia y demás. Tercero, Dios nos habla a través de su creación. Ahí nos habla Dios. Cuarto, Dios nos habla a través de los sueños. Y no solo los sueños mientras estamos dormidos, sino también los sueños cuando estamos despiertos. Esos anhelos y esos deseos santos, allí nos habla Dios. También Dios nos habla a través de visiones. Y podemos encontrar, por ejemplo, que muchos santos y muchas personas muy de oración, pues tienen visiones donde Dios aparece y Dios les habla. Esto es una realidad, porque yo también dividiría la manera en que nos habla Dios en dos grandes grupos. Primero, Dios nos habla de manera natural, en la cotidianidad, en las cosas naturales. Y les cuento algo, a mí principalmente, siempre o casi siempre me ha hablado así, en la cotidianidad. En mi inteligencia, en mi conciencia, en mis sentimientos, en mi realidad, en mi familia, en las palabras de un sacerdote, ahí me habla el Señor. Pero también hay personas a las cuales Dios no solo les habla en la cotidianidad, de manera natural, sino de manera sobrenatural.
También hay personas a las cuales Dios le habla de manera sobrenatural, visiones y demás. Vamos a recapitular. Primero, Dios me habla en el otro. Segundo, Dios me habla en mí mismo. Tercero, Dios me habla en la creación. Cuarto, Dios me habla en los sueños. Quinto, Dios me habla en las visiones. Pero volvemos a la pregunta. ¿Y cómo sé cuándo me habla Dios y cuándo es simplemente mi imaginación? ¿Y cómo sé cuándo me habla Dios y cuándo es simplemente un mal consejo o un consejo interesado, un consejo mezquino? ¿Y cómo sé cuándo me habla Dios y simplemente es mi deseo, mi ansiedad la que me está hablando? Y es ahí cuando llega el punto más importante que atraviesa todo lo que le he explicado. Y es la palabra de Dios. Es cuando conocemos la Escritura y cuando conocemos a Jesús en la Biblia, cuando empezamos a descubrir en dónde me habla Dios y en dónde no. El Evangelio según San Juan nos dice: mis ovejas reconocen mi voz. Cuando uno ya es una ovejita de Jesús, uno ya sabe reconocerlo. Y uno ya sabe reconocerlo en los pensamientos, en la imaginación, en la creatividad o en el consejo de otro. Ya aprendemos a distinguir la voz del Señor porque lo conocemos a través de su palabra. Y uno dice: esto sí lo diría Jesús. Esta palabra sí parece que viene de la boca de Jesús. Y hay otras cosas por ahí, unos falsos videntes y unos falsos profetas que uno dice: eso no lo diría Jesús. Si yo lo conozco y de su boca no saldría algo así. Es como lo siguiente. Imagínese que usted está en un mercado y se ha dado cuenta que en un mercado todo el mundo habla al mismo tiempo. Pero si en un momento determinado usted escucha la voz de su mamá en ese mercado, usted voltea y dice: yo sé que por aquí está mi mamá, yo la escuché. No la he visto, pero la escuché. Y puedo identificar el timbre de su voz, el tono de su voz. Mis ovejas reconocen mi voz. Y aunque en este mundo hay muchas voces, la voz del consumismo, la voz de la tentación, la voz del engaño, la voz del pecado, tantas voces, también hay una voz, la voz del Señor. Y la podemos identificar porque es muy dulce su voz. De sus labios brotan miel, y su dulce voz me anima, me alienta y me ayuda. Esa voz, en primer lugar, dice que te ama, que te perdona y que quiere lo mejor para ti. Pero podemos aprender a discernir y a identificar su voz, su palabra, su voluntad en todos estos 5 elementos que he compartido hoy contigo. En los demás, en ti mismo, en la creación, en los sueños y en visiones. Qué bueno aprender en un encuentro como este, en un programa como este, a distinguir la voz de Dios y a alegrarnos al escuchar su voz, porque Él es el amado y nosotros somos su amada. Porque si escuchamos su voluntad, su palabra, y la ponemos por obra, llegaremos a la plenitud, a la verdadera felicidad y a la vida eterna. Dejémonos enamorar por la voz del Señor y escuchemos su palabra. Esto lo escuché teniendo 7 añitos y todavía lo recuerdo. Claro está, he purificado y he madurado lo que entendí en ese momento a lo largo de mi vida. Pero la primera vez que lo escuché era tan solo un niño y se quedó grabado en mi corazón. Espero que también se quede grabado en tu corazón y continuamos con este programa.